Señores, yo tengo el gusto tremendo de poder conversar hoy con una persona que es historia viviente. Es una de las personas más lúcidas, inteligentes, hermosos y aseados que yo he conocido en los últimos tiempos. Y es nada más y nada menos que un adolescente de 97 años. Escucha bien. 97 años. Y hoy le vamos a dar un gran aplauso, un gran recibimiento a esta gloria histórica que vamos a tener aquí y que tiene vivencias muy particulares y que puede explicarnos muy bien si Fidel era comunista, no era comunista, era un oportunista, se aprovechó de la oferta de la Unión Soviética, engañó a los cubanos, no nos engañó. ¿Saben por qué? Porque estamos hablando probablemente al triunfo del 59 del mejor amigo de Fidel Castro, el tipo que fue a recibirlo cuando salió de la cárcel de Isla de Pino, una persona que luchó con él codo a codo, que lo llevó a Nueva York, que después fue con él a la gira Venezuela y América Latina, que no se despegó de Fidel ni un instante en todos estos primeros años y mucho antes de eso. Recibamos con un fuerte aplauso en directo al señor Luis Conte Agüero. Bienvenido. ¿Cómo está, profesor? Gracias. Gracias. No has exagerado. No, porque efectivamente desde el comienzo de Castro, Castro fue candidato anticomunista. Fíjate, Castro fue candidato por el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, candidato a representante por la provincia de La Habana, y yo por la provincia de Oriente. Yo vivía en Santiago de Cuba. Y con el presidente del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, Emilio Ochoa, estuvimos de acuerdo y postulamos a Castro candidato anticomunista por La Habana, y yo fui el candidato por Oriente. Pero que inesperadamente Fulgencio Batista y Saldívar dio un golpe de Estado un 10 de marzo, canceló las elecciones, y entonces Castro finalmente se fue para las montañas, para la Sierra Maestra. Esa es otra historia que podemos desnudar. Anticipo, por ejemplo, que Fidel nunca participó en un combate. Lo demás es falso y lo puedo probar, como se dice en derecho, ¿no? Suficiente y bastante. Fidel no peleó en la Sierra Maestra, en ningún combate participó, y esa idea la podemos desarrollar si quieres ahora mismo. A mí me gustaría comenzar, profesor, ¿cómo llega usted a recibir? Vamos a empezar por los hechos del Moncada, el encarcelamiento de Fidel, y usted está en la foto cuando salen ellos de la cárcel de Isla de Pino. Si podemos empezar un poquito en resumen con esta primera etapa, asalto al cuartel Moncada, y ¿qué sintió usted o cómo llega usted a recibir a Fidel cuando él sale de allí? ¿Cómo no? Lo que pasa que, bueno, yo estaba pensando primero, empecé por la sierra, ¿vale? Empecé por la culminación, pero evidentemente tu idea es absolutamente correcta. Conocí a Fidel en la Universidad de La Habana. Él fue elegido por una asignatura, antropología jurídica. Él estudiaba derecho y yo estudiaba derecho también, y estudiaba filosofía y letras. Finalmente me gradué de doctor en filosofía y letras y no quise terminar la carrera de derecho porque el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo era un partido de gente más bien sin recursos, y tenía la amenaza de que sería un abogado gratuito de todo el mundo cuando me graduara de derecho, de manera que en derecho aprobé el primer año, el segundo año, cosas del tercero, y dije, no termino porque voy a terminar
en el partido, fíjate, en el Partido del Pueblo Cubano el lema era vergüenza contra dinero. En realidad era vergüenza contra dinero mal habido, dinero robado, logrado por métodos siniestros, oscuros, en fin. Pero en realidad el lema era, sí, vergüenza contra dinero mal habido, pero lo que se popularizó solo era vergüenza contra dinero. Y yo decía, si me gradúo de abogado, voy a ser el abogado gratuito de todo el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. Así Sí, que porque solo si le me cobras a gradué. alguien, te iban a decir, oye, pero imagínate tú, estás cobrando. No hay duda ninguna. Solo me gradué y ese es mi doctorado en filosofía y letras y no en derecho. Que por cierto, hoy soy un asesor de un abogado muy popular. No es un comercial, pero es una mención, el abogado Alex Hanna. Yo Sí. trabajo con él hace muchos años, etcétera. Y creo que estoy siendo, pues, asistiendo en un propósito útil desde el punto de vista jurídico. Volviendo a Castro. Castro era más anticomunista que yo. Él se había educado en colegios religiosos. Yo era fundamentalmente religioso también, pero no tenía tanto esa estructura, ¿no? Aunque desde muchacho mi pasión por la fe, mi amor a Dios, me llevó a predicar en hasta una iglesia abandonada en la calle de Gallo, allá en Santiago de Cuba, con un profesor llamado Guzmán. Su simple mención me emociona. Él era un negro con una fe de entraña y de raíces en Dios y en la decencia humana. Y él me invitó a que yo la acompañara, y yo era prácticamente un niño, ¿no? En algunas conferencias que él pronunciaba y yo inmediatamente secundaba, abundaba en los razonamientos, etcétera. Y estuvimos en esas iglesias de Santiago de Cuba predicando una fe en Dios y en la libertad. Teníamos una pasión por el amor humano. Entonces conoce a Fidel como estudiantes los dos de la universidad y se fragua una amistad. Cuando me voy para Santiago de Cuba, ya educado, perdón, desde Santiago de Cuba para La Habana, ya educado, te diría que suficientemente, en derecho decimos suficiente y bastante, pero el bastante faltaba, y ese bastante lo logré en la Universidad de La Habana con la dedicación, y allí estaba Fidel. Fidel fue elegido delegado de antropología jurídica en la Escuela de Derecho, pero nunca pudo presidir la Escuela de Derecho, que era su propósito, su ambición, su sueño. Y incluso fue derrotado repetidamente en aspiraciones electorales. Finalmente, pero ¿usted cree que esa etapa en la que él perdió todas las elecciones a presidir los estudiantes allí, a lo mejor le quedó un trauma y es por eso que él detesta las elecciones, porque siempre las perdía? No. Él la rechazaba de todas maneras porque quería permanecer en el poder. Quiero aclarar algo muy interesante. También él se apropiaba de las ideas extrañas. Y por ejemplo, la historia me absolverá es una expresión, la diosa de la historia me absolverá, es de Adolfo Hitler. Y él se apoderó del pensamiento de Adolfo Hitler y le quitó la diosa, la palabra era la diosa de la historia me absolverá. Él le quitó la diosa y usó la historia me absolverá. Claro, no dijo que era de Hitler. Por cierto que una vez fuimos a Buenos Aires y José de San Martín tenía en su estatua, en la base, seremos libres o seremos mártires. Y esa también fue una frase robada por Fidel Castro. La vio ahí y la empezó a repetir en todos lados. El cuartel Moncada.
O sea, a él le gustaba apropiarse de lo ajeno. Y efectivamente, al principio parecía un muchacho impetuoso, noble. Conmigo él era muy respetuoso. Él nació 2 años después que yo. Yo nací el 6 de julio de 1924 y él el 13 de agosto de 1926. Teníamos similaridades en la estatura, los 6 pies, él 6 pies y yo también los 6 pies, en fin. Por fin, y te repito, al terminar la Universidad de La Habana, los estudios, él ya como candidato se postula para representante a la Cámara por el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo en la provincia de La Habana. Pero es que la elección fue impedida por un golpe de Estado militar de Fulgencio Batista y Saldívar. Okay, entonces Castro, frustrado, se va a la Sierra Maestra. Nunca peleó en la Sierra Maestra. Eso de que el héroe de la sierra es una ficción total. Él tenía un fusil, usaba mirilla telescópica y esa mirilla telescópica impedía los disparos en ráfaga. O sea, el primer disparo, tú alas el gatillo y ya, es un solo disparo. Tienes que palanquear de nuevo si quieres usar el gatillo de nuevo para el disparo en ráfaga. Eso impedía participar en combate y es el pretexto que él usó para no tomar parte en ningún combate de la Sierra Maestra. Él le pidió a Celia Sánchez, por cierto, una persona que yo sigo admirando, a pesar de su entrega total a Fidel. Él le pidió a Celia y le dijo, mira Celia, tú sabes que yo estoy dispuesto a morir por Cuba, porque yo soy esto y lo otro. Pero si yo muero, la revolución va a terminar. Y entonces pídele a Juan Almeida, el negro Almeida, un valiente de verdad, explícale, porque Juan estaba al frente de las tropas, el por qué yo no puedo participar en los combates de la Sierra Maestra. Y el primer combate fue el de Lubero. Cuando Celia le dice a Juan Almeida que no conviene de ninguna manera que Fidel Castro participe en combate porque su muerte implicaría la muerte de la revolución misma, Almeida habla con Fidel y Fidel se pone bravo y le dice, yo estoy dispuesto a morir porque mi vida es de sacrificio, en fin, todas estas cosas. Pero un rato después de la descarga, él le dice a Juan, bueno, Juan, la verdad que tú tienes razón, porque si yo muero, sí, la revolución se va a imposibilitar, se va a debilitar. Conclusión, que con ese pretexto nunca participó en un combate. Hay gente seria y buena, pero mal informada, y creen que sí, que participó. En ninguna batalla. El único disparo, él hizo 2 disparos en la sierra, uno que mató una vaca que consumieron y el otro un disparo muy lejano para que los que estaban en la zona del Lubero, de la Sierra Maestra, iniciaran la batalla contra las Fuerzas Armadas de Batista. Por cierto, la madre de Fidel y otras personas le habían dicho a Batista que por favor, en fin, le habían dado la coba, como decimos popularmente, para que no fuera tan represivo en la fuerza, porque Fidel era un iluso, en fin, y Fidel estuvo varios meses en la sierra sin combate alguno.
cuando se produjo el desembarco en el barco pequeño que él llevaba, habían convenido una orden de levantamiento en Santiago de Cuba. Ya yo estoy un poco olvidadizo, como comprenderás, ¿no? Después te explico por qué tanto. Y Fidel compra un barco demorado, pequeño, y lo llena de gente. Era un barco como de, no me acuerdo bien, de 32 o 34 pies de eslora, nada más. Y lo llena de gente para demorar la travesía. Y cuando él da la orden de disparar, de comenzar la guerra en Santiago de Cuba, y él arranca en el barco, imagínate, los muchachos de Santiago, había como 3 o 4 muy valientes y murieron un par de ellos, varios de ellos. Fue un fracaso y él no llegaba, porque el propósito de él era ver cómo se iniciaba la batalla en Santiago de Cuba sin el riesgo de él. O sea, llegó el barco. Se podía calcular que no había forma que con ese personal y ese barco iba a llegar en el tiempo que estaba comprometido. Imagínate tú que él llena el barco donde cabían, te repito, ahora no preciso, si 32 o 34 personas, él lo llenó de gente para que no llegara a tiempo. Y efectivamente, la gente que se alzó en Santiago de Cuba fue muerta. Por lo menos Otto Parellada, en fin, por lo menos 3 de ellos murieron en el alzamiento de Santiago y él llegó tarde. Luis. Y entonces los que llegaron tarde en ese combate, algunos murieron porque fueron reprimidos por las tropas de Batista desde que desembarcaron. Pero en ese mismo desembarco, Fidel fue cauteloso y donde murieron muchos en ese desembarco del 26 de julio, en fin, él no murió. Con un par de ellos pudo subir a la Sierra Maestra. Después, estando ya en la Sierra Maestra, la madre de Fidel estuvo en las gestiones diciendo que Fidel era un apasionado, un idealista, etcétera, pero que, por favor, bueno, conclusión, que Batista, que tenía también sus condiciones en ese sentido de hombre cariñoso, claro que fue un dictador, pero tenía ciertos sentimientos, pues aceptó. Y Fidel estuvo en la Sierra Maestra sin pelear, repito, no sé cuántos meses, 7, 8, 9 meses. Cuando ya él tenía alguna de la gente, también, no mucha, pero suficiente para comenzar la lucha, es cuando da la orden, cuando hace el show y efectivamente se produjo la batalla de Lubero, que es la primera batalla de la Sierra Maestra y que fue también el primer triunfo del esfuerzo revolucionario. El héroe de eso es este muchacho, el negro Juan Almeida, valiente, el compositor a la Virgen del Cobre, en fin, Luis, un verdadero romántico y valiente. Por temas de tiempo, a mí me interesó mucho de nuestra conversación la parte filosófica, las convicciones, las ideas reales o ficticias de Fidel Castro al triunfo de la revolución. Me gustaría, bueno, primero, la primera idea, en nombre de todos nosotros, somos casi 3.000 personas en vivo que lo estamos escuchando, que usted sea también un poquito de vez en cuando asesor de este programa y nos dislumbre algunas cosas de la historia, pero hoy me gustaría que profundizáramos en ese primer viaje a Nueva York. O sea, lo que comentamos, cómo Fidel quiere que usted vaya con él, que usted no podía, claro, pero al final se suma. ¿Y por qué es tan importante? Porque él sale de Cuba con una filosofía y tiempo después anuncia lo contrario.
Entonces, absoluta. vamos a ese viaje en Nueva York y al viaje a América Latina. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Bueno, en ese viaje a Nueva York yo llegué, yo no quería llegar porque tenía la radio, la televisión, yo era, desde el punto de vista popular, el más escuchado en la nación cubana. Vaya, bueno, esa es otra parte, pero llegué una vez a tener 62 puntos de rating, precisamente al enfrentarme a Castro. Pero vamos a empezar de otra manera, como tú planteas. Cuando hay perdóname que haya cierto tropelaje o atropello, no te puedes olvidar de mis 96. Me echaste 97. No, son 96 y pico. Nací el 6 de julio de 1924. Así que me faltan algunos meses para haber vivido los 97. Para cumplir la mayoría de edad. 97. El 6 de julio que viene ya empezaré a vivir el 98. Yo le llevaba efectivamente 2 años a Fidel. Y te repito, Fidel era entonces más religioso que yo. Yo era religioso desde que nací, pero él lo era desde el punto de vista de la escuela, de los curas, en fin. Y lo mío era una pasión humana por Dios y por la libertad. Tenía ese fuego interior de la fe que tanto moviliza y que tanto reivindica. La cosa con Fidel en ese viaje, él pide que yo vaya. Yo estaba en la Resistencia porque tenía, repito, Radio Progreso, CMQ, Radio Progreso en la radio, CMQ, un periódico un poco festivo, Zigzag, los periódicos oficiales en Cuba. O sea, tenía una popularidad extraordinaria y yo no quería cesar de pronto, aunque fuera por unos días nada más, las transmisiones. Pero prácticamente Fidel se inmovilizó un poco para que yo llegara. Tuve que llegar y en una cuña abierta, estaba el chofer, Fidel y yo, y saludábamos al llegar al pueblo allá en Nueva York. Estuvimos en un acto de Nueva York. Desde ahí fuimos a Washington, que fue el segundo evento. Fuimos a Canadá, allí nos reunimos con los familiares del ron cubano, ese Bacardí, etcétera. Y de ahí bajamos con rumbo a América Latina. Fidel me dijo, si no vas a América Latina, yo no voy, porque no tengo, bueno. Entonces Fidel era anticomunista en su pronunciamiento. En Nueva York le hicieron una grabación, el Times y los periódicos, en fin, y él dice, and of course, I am not a communist. Él repite constantemente, y esa palabra, el New York Times, en fin, toda la prensa de Nueva York repetía la imagen de Fidel afirmando que él no era comunista. Así que eso fue una definición. Cuando regresamos para América Latina, cuando viajamos para América Latina, Trinidad, Brasil, estuvimos con el presidente de Brasil, una reunión en la que tuvimos él y yo, en fin, después bajamos más al sur, en Argentina, en Uruguay, en esos países. Todos los pronunciamientos de Castro fueron anticomunistas, definidos. Él quería convencer del anticomunismo. Hay un momento en que yo tuve una duda conversando, creo que fue en Trinidad, en el camino, porque él no quería impedir al Partido Comunista que estaba ya surgiendo en La Habana, en Cuba. Y cuando él me dice que él no, yo no soy el jefe de los comunistas, yo dije, no, tú eres el dueño de Cuba, porque toda la nación está contigo. ¿Cómo es posible que me vengas a decir eso?
si tú no quieres impedir al Partido Comunista, pues nada, vamos a hacer nuestro partido, el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. Y me dijo, eso sí sería un problema. Eso fue para mí una advertencia, un aviso. Seguimos, como ya dije, Brasil, Argentina, Uruguay, en fin, toda esa zona. Y al regresar, yo le iba provocando la conversación, iba notando en él un cambio. No sé qué produjo en él la necesidad de cambiar desde el anticomunismo en los Estados Unidos a aflojar ese anticomunismo en América Latina. No es que lo aflojara, es que conmigo yo me advertí que ya no había en él ese fuego anticomunista que había fingido para impresionar en los Estados Unidos de América. Cuando llegamos a La Habana, fue interesante aquello, espérate, porque perdóname que a veces me confundo, es que son tantos los recuerdos y la carga de años es tan gigantesca, pero me acuerdo, ay caramba, porque hay actos distintos. Recuerdo que hay un viaje que yo llego, ahora me acuerdo algo peculiar. Cuando regresamos, no con él, yo estoy exilado en Argentina. Yo estuve exilado en Venezuela, de Venezuela fui para Colombia y de Colombia para Argentina. Cuando venimos de Argentina, hay un viaje muy especial, muy particular. Y en el vuelo, en el avión, se divide en dos partes. Delante está la madre del Che y el padre del Che y yo. Y detrás una cantidad de exiliados cubanos que habían estado allá en Buenos Aires, personalidades notables, Regino Botti, una mano de gente. Cuando llegamos al aeropuerto, el Che está esperando a su madre y a su padre. Sin embargo, el Che no saluda a su padre, le rechaza el saludo y saluda muy bien a su madre. A mí, pues, me dio la mano fría, un poco así. El secreto era que el padre del Che y yo, en la campaña en Buenos Aires, la hicimos anticomunistas abiertamente, etcétera. Pero tenía un hermano y la madre, el hermano no estaba y la madre no estuvo nunca en ninguna de las actividades anticomunistas que realizamos allá en Buenos Aires. Y ahí yo ya comencé realmente a dudar de lo que estaba ocurriendo. Esto es una vez, pero después, con el viaje que hicimos con Fidel, al regresar, y yo plantearle la necesidad de impedir el comunismo en la libertad de que gozaba en La Habana y en las actividades, y en la respuesta de él extraña, empezó a nacer en mí y a crecer la sospecha de la traición. Y cuando llegamos a la radio y a la televisión y a mis programas, hay dos incidentes fundamentales. El presidente de Cuba era Manuel Urrutia Lleó, un abogado. O sea, el presidente de esta revolución que Fidel protagonizó. No hay duda de que Fidel era el protagonista. Pero el designado presidente era un abogado que en el tribunal que juzgó a Fidel había sido partidario de la absolución de Fidel. Y como agradecimiento fundamental de Fidel, el doctor Manuel Urrutia fue nombrado presidente de Cuba. Y Urrutia y yo, porque creamos el humanismo cristiano. Históricamente, el humanismo y el cristianismo habían sido
muy diferente en el proceso humano. Sin embargo, perdóneme decir que yo fui el que sugerí, el que propuse el humanismo cristiano, uniendo dos conceptos religiosos fundamentales en una esencia de virtud, de piedad y de fe. Entonces el presidente Urrutia me dijo, bueno, yo acepto presidir el humanismo cristiano, pero tú tienes, digo, no, claro, yo tengo la idea de ser el secretario ejecutivo. Y me dijo, ese es el cargo tuyo. Parece que Fidel quedó un poco herido, parece no, evidentemente quedó un poco herido, porque él no fue definitivamente consultado. Pero la precipitación, por lo menos por mi parte, fue que al regresar, repito, del viaje que hicimos a América Latina, ya yo veía dudas en el pensamiento de Fidel. El propósito de Fidel era sencillamente permanecer en el poder indefinidamente, y en un proceso democrático lo más que él podía permanecer en la presidencia eran cuatro años. Y como él quería ser pues un jefe eterno, y un poco lastimado además porque la decisión del nombre de la revolución él no había estado, sino Urrutia y yo con el humanismo cristiano. Cuando Fidel hizo el viaje a los Estados Unidos y yo vine con él, hay un momento en que yo tengo que ir a Texas, Houston, a salir a buscar la libertad de un mexicano que era el que había encontrado el barco contratado, ¿no? El Granma, el barco de Fidel, que por cierto alguna gente pensaba que era Granma con doble M como gramática, y era en realidad Granma, que es gran mother, ¿no? Gran mamá, etcétera. Y ahí se producen una serie de rarezas que la revolución, que no se podía entender, pero que habían sembrado en mí una inquietud más que religiosa, filosófica, tal vez. Cuando Raúl Castro viene en el avión conmigo a Houston, en Texas, para la gestión de liberar al mexicano, el avión era pequeño en cuanto a los asientos, tenía 2 asientos fundamentales nada más, y yo estoy en la ventanilla del asiento primero y Raúl se me sienta al lado y me dice, Conte, yo creo que la filosofía de la revolución debe decir el humanismo, la religión es humanista, en fin, pero sin precisar una ideología de religión desde el primer presupuesto. Y yo dije, Raúl, el gobierno fundamentalmente es Fidel, y Fidel no ha objetado este concepto. Así que olvida el planteamiento. Una vez yo estoy con Fidel en La Habana, etcétera, y él me dice, él está en mi programa de televisión, ahí viene Raúl, no te vayas. ¿Y qué pasa? Y digo, no te vayas. Raúl venía a hablarle, se atreve por fin más o menos. El planteamiento era este: Raúl se oponía a que el jefe del ejército no quería aceptar un planteamiento que fuera un poco marxista, porque Raúl ya había colado como jefe de las Fuerzas Armadas la cosa semi-marxista, pseudo-marxista, en la filosofía de las Fuerzas Armadas. Y el contrario, el jefe del ejército, o sea, las Fuerzas Armadas incluye ejército, aviación y marina. El jefe del ejército se oponía a meter la cosa
medio comunistoide en el pensamiento de la jefatura del ejército. Y por cierto que cuando Raúl le dice a Fidel, Fidel le dice, no, yo no puedo quitarle su fuerza al jefe del ejército, la fuerza de su mando sobre su ejército. Raúl entendía que él, como jefe de las Fuerzas Armadas, debía de determinar sobre el ejército, sobre la marina y sobre la aviación. Pero Fidel lo rechazó porque estaba delante de mí de una serie de gente que ya estábamos cuestionando estas luchas internas, estos pensamientos internos. La definición fue finalmente por parte de Fidel, te repito, en una medida chocante, me quería posteriormente hasta fusilar. Fidel pronunció un discurso de 5 horas o algo así, enero, febrero y marzo del año 60. Perdóname volver atrás, en el año 59 él destituyó, Fidel, al presidente Manuel Urrutia. Cuando Fidel renuncia a ser el primer ministro en un momento dado, y estoy echando un poco atrás, y cuando Raúl viene a informar de que Fidel va a hablar esa noche, habiendo renunciado a ser el primer ministro, el que está presente en la CMQ soy yo, y quien tiene que reportarlo, etcétera, soy yo. No había otra autoridad en ese momento. Cuando Fidel llega esa noche a las 9 de la noche a transmitir en un programa ante la prensa que no era el mío, yo estoy de noche. Raúl pensaba que yo me iba a ir, porque mi programa era desde la 1 de la tarde como hasta las 2:30 o algo por el estilo, y yo no me fui de la parte del primer piso y subí. Cuando Fidel viene con la gente, Fidel se sorprende porque yo pienso que él viene ya para agredir al presidente Urrutia. Hay 3 cámaras, una fija y 2 móviles. En la caja fija yo estoy. Ya él ha acabado, ha destituido prácticamente al presidente Urrutia. Bueno, prácticamente lo viene a destituir. Pero ya yo siento la pasión esa. Y cuando él llega, yo estoy en un plano, perdóname, agresivo, porque sé que él va a acabar con Urrutia y conmigo. Él se impresiona al verme y decide no actuar y me da la mano fría. Y yo dije, creo que me salvé. El público empezó con el murmullo. Conclusión, que esa noche él acabó con Urrutia y a mí me elogió. No, porque el compañero quiso evitar el incidente violento, porque, en fin, hubiéramos peleado. Los dos teníamos 6 pies, exactamente los dos de estatura y cierto fuego de lucha. Me elogió 2 veces. El compañero compañero Conteagüero, digo, anda, me salvé. Pero cuando salió de allí, ya estaba el plan de Urrutia. Su discurso fue contra Urrutia, y Urrutia, para salvar la vida, se refugió en una de las embajadas que, por cierto, no me acuerdo cuál fue, y después cambió para la de México, y pudo salvar la vida. El presidente Urrutia, después en el exilio, se unió con nosotros, con el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, con Emilio Ochoa, en fin, con nosotros, en el enfrentamiento al comunismo, y murió en los Estados Unidos. Luis, hay una serie de, perdón, para darte vaya, para que tomes un traguito de agua, que no sé si tienes agua por ahí.
Cafecito, Mira, cualquier cosa mira, para mira, relajarnos. Hay una pregunta que te quiero hacer yo, porque hablamos de eso y a mí me impresionó mucho, pero la quiero dejar para el final, porque tú me contaste que la familia que más ayudó, financió y movió incluso a Fidel, porque todos estos viajes a América Latina y todo eso es pasaje de avión, es hotel. Bueno, estaba tutelado por la familia Bacardí. Y entonces bueno, a mí eso fueron, me impresionó mucho, pero eso quiero dejarlo para el final porque la gente me está insistiendo mucho en que le pregunte qué cree usted que pasó con el tema de Camilo Cienfuegos, porque usted se refería correcto. al jefe del ejército, ¿se estaba refiriendo a Camilo Cienfuegos o a otro jefe del ejército? ¿Y qué volá con Camilo Cienfuegos? Bueno, pues Camilo me quería muchísimo y era anticomunista, militante. La familia de Camilo se dividía, te lo digo, en el padre anticomunista que hizo conmigo después la campaña allá en Argentina, la madre que no estaba y el otro hermano que aparentemente estaba del lado de la madre, etcétera. Pero Camilo, no hay duda ninguna de que fue asesinado por ellos, asesinado por Raúl prácticamente. Cuando en la campaña, fíjate, en la campaña anticomunista hay uno de los libros míos que es como biográfico, fue recogido por Fidel. Enseguida que salió mi libro sobre el humanismo y la libertad, se produjo una recogida en Cuba que a mí me hirió fundamentalmente y que es lo que lleva a mi enfrentamiento con ella, con ellos. Pero antes de que se produzca el enfrentamiento directo, yo tengo una reunión con Camilo y le digo, mira esto, Fidel está negando o pidiendo las pruebas de una declaración anticomunista que está en una de sus cartas. Ha llegado el momento ahora contigo de aclarar una historia. Cuando Fidel es puesto en libertad por la campaña que hicimos, yo fui el presidente de la campaña por la libertad de Fidel Castro. La movilización fue tan poderosa, tan popular, que Batista cedió. Y Fidel, que había sido condenado a 10 años de prisión, creo que Raúl fue a 5 y los demás a menos. Dos mujeres, dos muchachas, fueron condenadas solamente a 6 meses. Y cuando Fidel, bueno, estoy desarrollando y explicando mal Dale, todas las dale, cosas. Maraca. Cuando te Primero por acuerdes mi, de lo de Camilo, dale a tu aire. ahí está. Lo de Camilo es absolutamente fundamental. Camilo, cuando yo le digo, pero mírate, está pidiendo, Fidel está pidiendo la prueba de una carta de la que él mandó, en la que condena al comunismo. Y resulta, en realidad, y este es la verdad, que cuando Fidel sale de la prisión me manda a mí, le manda a una hermana y la hermana me entrega a mí, por instrucciones de Fidel, las cartas. Y en una de las cartas están una observación no tan fundamental, pero suficiente contra el comunismo. Algo como batistianismo y comunismo es lo mismo. Yo no puedo estar al leer las cartas. Las cartas integraron un volumen que yo publiqué, las cartas del presidio de Fidel Castro. Y en esas cartas está incluida una que en realidad no era de Fidel, pero me la mandan con la correspondencia de Fidel. O sea, Fidel ha mandado una maletona enorme, aquel baúl, perdón, lleno de papeles. Y ese baúl me lo entregan a mí. Cuando yo veo las cartas, tomo las cartas en conjunto y publico las cartas del presidio. Y publico en las cartas del presidio todas las cartas que Fidel me mandó. Y una de ellas
es esta, que no era de Fidel, sino de alguien preso con Fidel en el momento de Isla de Pino, que era donde estaban. Yo no me voy a ponerme a decir, ay, mira, eran las cartas de Fidel y yo las publico. Y en realidad, y lo digo sin duda ninguna, no era de Fidel. Pero la letra además se parecía. Es que yo no distinguí la diferencia. Por lo menos había allí 9 cartas de Fidel y esa carta y algunas otras. Fidel tenía hermanas, Juanita está todavía en el exilio. Ella es contraria a Fidel y no ha regresado a Cuba. Juanita Castro salió de Cuba, estaba de acuerdo con nosotros, conmigo y con la libertad, y no ha regresado a Cuba. Emma, vi que regresó a Cuba. Emma Castro se casó con un mexicano. Yo estuve en la boda ayudando, etcétera, y se divorciaron hace un año o algo así, y ella ha regresado a Cuba. La hermana Emma Castro también estaba conmigo. Y quiero aclarar, porque eran anticomunistas, Juanita y Emma Castro. Y la madre de Fidel simpatizaba conmigo, no estaba en la posición de Fidel. Y estuvo conmigo ahí simpática en el proceso, aunque después, ya cuando yo me voy de Cuba, pues ella cambió de posición. Mira, esto parece una historia tan increíble. Fidel tenía hermanas totales, de madre y de padre, y una, la más fidelista, era medio hermana, etcétera. Y las más hermanas completas no estaban con él. Te repito, había una llamada Agustinita que no sé dónde está, y otras 2. Te repito que ella, una no ha regresado ni siquiera a Cuba, no ha querido volver. Cuando se fue de Cuba, yo estuve en los esfuerzos para que Juanita Castro efectivamente se fuera de Cuba. Hizo una campaña anticomunista y no ha regresado a Cuba. Emma, Luis, voy a repetir la palabra, Emma Castro podemos Cruz, sí. referirnos al tema de Camilo. Bueno, el tema de Camilo estaba envuelta en el aterrizaje. El tema de Camilo era definitivamente anticomunista. Su mamá no, su papá sí. Su papá y yo hicimos la campaña de Argentina, donde yo estaba exilada contra el comunismo. Otro hermano, lo repito, estaba con la madre y se quedó del lado de allá. En cuanto a Camilo, no hay duda de su posición anticomunista, tanto que esta carta que yo decía que yo había recibido y que se publicó en el libro de las cartas del presidio, no se encontraba. Yo solo, aparentemente, me la habían secuestrado, yo no sé cómo hicieron, pero esa carta que no era de Fidel estaba con una letra muy parecida, y sé que no fue de Fidel, porque después el verdadero autor de la carta, cuyo nombre no recuerdo, me dijo, no, yo hice esa carta. Y lo digo aquí porque, caramba, siempre la verdad tiene que ser el camino y el destino de Dios y de la libertad y de la dignidad humana. Pero no hay duda que Camilo, fíjate, fue asesinado. El avión sale y de pronto se desaparece y la gente a buscar el camión de Camilo, el avión de Camilo, y estuvieron mucho tiempo. Recientemente, ahora en la vida nueva aquí, me encontré con alguien que aparentemente fue como testigo, pero yo estaba en una reunión llena de gente y voy a tener que volver a esa persona, si es que la encuentro, para que me explique bien. Luis, entonces vamos a ir a la parte de algo que no es tanto misterio, pero de lo que no se habla, y es el apoyo financiero, el apoyo moral, el apoyo decisivo que tuvo Fidel Castro al principio
de las familias más adineradas o de algunas de ellas que No, le dieron pero legitimidad al movimiento de Fidel, aunque oye, después Fidel, las cosas han cambiado un poco. Bueno, profesor, ya hemos podido establecer que cuando la gente se pregunta, bueno, ¿cómo tanta gente siguió a Fidel? Bueno, usted fue uno de sus principales colaboradores y usted corrobora con su propia experiencia que Fidel jamás en la vida hizo una lucha para establecer el comunismo en Cuba. Al contrario, lo negó todo el tiempo y tal vez aprovechó oportunamente del apoyo que le brindó la Unión Soviética y cambió o fue lo que más pensó que le convenía, pero jamás en la vida, digamos, ese fue el objetivo de la lucha. Ahora, consolidación de Fidel Castro en el poder. ¿Cómo es esto del apoyo de la familia Bacardí, que luego sufriera el mismo escarnio que todo lo demás y las nacionalizaciones y el fin, digamos, del imperio Bacardí? Por favor. no, te aclaro que el imperio Bacardí no fue un imperio en el apoyo. No hay duda que tenía una simpatía y una contribución, pero el apoyo fue de todo el mundo, del capital. Claro que Bacardí es un símbolo importante, pero fue todo el capital, porque el capital en Cuba estaba del lado de la democracia y del lado de la libertad. No estaba del Y si lado de Fidel lo que prometía era democracia, libertad, fin de Claro, la dictadura oye, y y Dios, revolución, todo el mundo oye, estaba mal. Dios, fíjate, yo te diría que sería Dios, democracia, libertad. Así resumido, en ese trípode, lo fundamental de la fisiología y de la filosofía revolucionaria que nosotros predicamos. Yo era un hombre yo una fe de raíces y de estrellas en la libertad y en Dios. Y mi programa era un canto permanente de fe y de todo. Y el capital cubano fue el apoyo. Claro que Bacardí es un símbolo, pero no fue el mayor contribuyente. Todo el mundo, todo el mundo, en el partido mismo del pueblo cubano, estaba, por ejemplo, Federico Fernández Casa, azucarero, uno de los más grandes contribuyentes al propósito, bastante más que Bacardí. Había mucha gente con recursos en el campo del azúcar, en todos los campos, el de la ganadería, etcétera, el de las y el de las industrias, que estaba en apoyo, porque estaban en contra del golpe de Estado de Batista. El golpe de Estado de Batista tuvo apoyo en algunas porciones, o sea, no fue algo tan repugnante. Para mí hubo un rechazo directo al golpe de Estado de Batista, pero Batista tuvo también sus seguidores, pero nunca los seguidores de Batista estuvieron en este campo comercial, económico, industrial y de fe. Yo te diría que desde el punto de vista del nivel económico, Batista tuvo también cierto apoyo popular en obreros, Mujal, la Federación de Trabajadores de Cuba, tuvieron sus cosas de entendimiento con Batista, pero evidentemente la ciudadanía más preparada y con más recursos estuvieron en contra, porque se rechazaba. En Cuba había una especie de martianismo, de cosa de Martí, en la pasión por la libertad, porque habíamos padecido la dictadura de Gerardo Machado y Morales por un tiempo. Gobierno, entra Batista después de la revolución, gobiernos duros, extraños, y siempre tuvimos la inclinación por la democracia, por Dios y por la libertad. Pero había algo que ya los 90 y ¿cómo? Los 97 que dijiste tú, los 96 y medio que digo yo, me están afectando un poco los recuerdos, sobre todo porque últimamente he estado en retiro. Mira, me operaron hace muy poco este ojo, operación, me operaron el ojo, etcétera. El otro
me lo lastimaron en Chile, donde me echaron ácido muriático los comunistas organizados frente a mi campaña en todos los países de América por la libertad. Me prepararon una agresión brutal en Chile y el ojo derecho prácticamente me lo inutilizaron. Y lo digo así porque, en fin, es la verdad. Y he estado funcionando con un ojo izquierdo muy amplio que me ha cubierto todo el ojo derecho. Y ahora me operaron recientemente. Yo estoy operado recientemente y recuperándome Luis, de la me operación. gustaría como Espero un par de colofón de semanas más ya estar bien. Pero ok. perdóname que no te oí. Sí, que me gustaría, hay dos frases que yo anoté. Recuerda cuando almorzamos juntos, yo anoté dos frases suyas, porque una cosa es usted narrando los hechos históricos de lo que usted fue parte, que es muy valioso para todos nosotros, pero usted es un gran filósofo también, y es un pensador y una persona que tiene su pensamiento un alcance universal. Y usted dijo dos cosas que a mí me impresionaron mucho y que tienen mucho que ver con el contexto actual. Primero, quiero hacer una anotación. Yo le preguntaba lo de Bacardí, me alegro que usted nos cuente como mucho del capital lo apoyó, porque ahora vemos lo mismo. En Estados Unidos y en muchas partes del mundo, los millonarios y la gente más próspera y más de bien, a veces son los que más impulsan a propuestas políticas que van en la línea de precisamente condenar el éxito, de aumentarle los impuestos al que produce, de regalarle al que no produce, de invertir la pirámide de la economía y de provocar al final una catástrofe como la que hemos visto en Cuba o Venezuela. Pero usted decía dos cosas que yo quisiera que usted nos diera su opinión sobre su frase. La primera frase es: el último converso es el más útil. ¿Qué significa eso? El último converso es el más útil. Oh, el último converso es el más bueno. El último converso es el más útil porque es el más entregado al propósito, que puede ser equivocado muchas veces. Como es el que menos derecho tiene, porque es el que menos ha hecho en esa dirección, su cambio es de instantaneidad. Es un converso de ficción para tratar de equilibrar con este mañana pronto su ayer distinto. Sé que la explicación el que decide, no es... el último converso en realidad es el más importante porque es el que decide la batalla. Es el que decide el final de la batalla y entonces se incorpora a la batalla en sentido y en humores de victoria, aunque no haya sido esencialmente un pensador en la dirección esta de triunfo. Puede ser sencillamente un arribista. Los arribistas son los primeros enemigos de la decencia, de la verdad y de la libertad, pero tienen siempre un papel muy protagonista, por final que sea, en todos los propósitos de revolución y de historia. Bueno, escuchen los cubanos. Muchas veces. Escuchen los cubanos que cada vez que alguna persona cambie, que no sé qué, no, mira, los hipócritas, los oportunistas, los que actúan por interés, todos tienen un papel en la historia, y antes o después lo que importa es el cambio. Eso es lo más importante. Así que este juego táctico que es la política, es muy importante entenderlo. El último converso es el más importante de todos. Bueno, el último converso es el que se apodera. El último converso es el primero en el ejercicio del poder usurpado, porque es el que arriba realmente al mando y al dominio. Lo demás ha sido un esfuerzo no estéril, son los esfuerzos contribuyentes, pero que no definen la victoria del propósito. Okay. Es que la historia generalmente no termina como comienza, en verdad, y muchas veces se produce una negación. El presidente Urrutia
que fue destituido por Castro y cuya vida estuvo en peligro muchas veces, me confesaba después el cúmulo de frustraciones que había ejercido en nuestra patria. Y fíjate, Cuba es una sensibilidad un tanto diferente. Recuerden que fue la última no nación, la última colonia, vamos, a redimirse de España. España siempre decía, al final más se perdió en Cuba, porque muchas veces el nivel de Cuba económico había sido superior al de la propia España. España recibía, al producirse la libertad de Cuba, dejó de recibir mucho de lo que recibía. Muchas de las ventajas y de los progresos de Cuba llegaron a España. Por eso la frase, más se perdió en Cuba. Así mismo. Mire, hay otra frase suya. Mira, dígame. Hay la segunda y final frase suya que yo le quiero preguntar a ver qué cree de ella. Esta frase es suya, pero que a mí me gustó tanto que la anoté en nuestra primera conversación. La ideología entiende de emociones, no de lógicas matemáticas. ¿Qué significa eso? ¿Para bien o para mal? La ideología se nutre muchas veces de la emoción. La emoción es una fuerza en el poder de la ideología. Se piensa la ideología como algo superior, un resultado de filósofos y de pensadores. Sin embargo, la ideología determinante, que es la que participa en los esfuerzos que definen las posiciones históricas, es mucho más emoción, puede ser oportunismo de la oportunidad que se aprovecha, y es en definitiva la que, como se dice popularmente, se lleva el gato al agua y se concreta en el poder de la libertad. Después de eso, entonces los filósofos tienen que razonar para construirse el método que no ha sido aplicado, convertirlo en filosofía y estructurar como una especie de columna vertebral de un proceso filosófico. Pero en realidad las ideas son tan variantes y tan cambiantes que solo determinan en el proceso definitivo. Y ese proceso definitivo es el que queda como corona y como cúspide. Creo que por lo que dijiste estamos terminando esta entrevista, ¿sí? Sí. Así, bueno, me invitas cuando quiera, porque hay tanto, hay tanto que decir. Así es. Es que fíjate, me acabo de operar, señores, tengan piedad un poquito. Tengo los 96, caminando los 97, pero todavía estoy con píldoras y fiebre y todo. Pero tenía una pasión de servicio que por eso decidí aceptar. Luis, si me vuelves a invitar, estaré mucho más sereno, sí, mucho más normal. Y ustedes aplaudirán más todavía. Y hay una cantidad de preguntas, hay una cantidad de muestras de respeto, de cariño, de admiración y además de agradecimiento, de que usted nos cuente todo esto que nosotros no lo vivimos, nacimos mucho después de todos los hechos que usted nos está contando, y beber de una figura que estuvo ahí de primera mano. Este conocimiento creo que es un gran regalo que usted nos hace, sobre todo a las nuevas generaciones. Y es propósito de mío propio y de nuestro programa, de vez en cuando usted esté de ganas, se sienta genial y quiera compartir con nosotros, que este también sea su espacio habitual para tratar temas los que usted quiera, presentarnos un libro, hacernos un comentario. Usted mañana se le ocurre, tengo que contarle esto a los seguidores, y ahí siempre queremos tenerlo cerca en los próximos 200 años. Entonces, la pregunta final que yo le quiero hacer el día de hoy, mi querido Luis, es: de acuerdo a la experiencia que usted vivió,
cuando las hormonas de la juventud le hicieron decidir ser parte del proceso de la revolución en Cuba, como usted lo ha explicado, siguiendo la verdad, los valores, la libertad, los principios cristianos, que fue lo que usted creyó de que se trataba el proceso y entregó todo a eso. Pero después de todo lo que ha pasado, después de su experiencia y a sus escasos 96 años, si pudiéramos pedirle un mensaje, un consejo a los que hoy somos jóvenes, a los que estamos hoy movidos por la emoción de poder lograr ese sueño que también los movió a ustedes, pero que fue traicionado, que es una Cuba libre con todos y para el bien de todos, ¿qué consejo, qué mensaje nos puede dar a la juventud cubana del mundo? Una palabra rara, incansancio. No se cansen, ni descansen siquiera en el fuego de por la libertad y por la verdad. Cuba tiene derecho a ser una nación total. Fue la última nación en crearse al separarse de España, la última. Y resulta que después ha caído en manos del comunismo más brutal y más satánico. Tenemos derecho a Dios, a la libertad, a la independencia, a cantar felizmente. Y yo espero llegar hasta los 100 años, al siglo, siguiendo la verdad y sirviendo a Dios nuestro Señor. Cantemos libertad, no solamente con los labios, sino con cada latido de nuestro corazón. Profesor, gracias, simplemente gracias. Aquí nos veremos muchas veces y ojalá, como veo que van pintando las cosas, ojalá pueda usted decir esas mismas palabras en el aula magna de la Universidad de La Habana, de la República Libre y Democrática de Cuba. Gracias, doctor. Gracias a ti. Me anima muchísimo escuchar a Luis. Y por supuesto en una conversación así de tú a tú también es diferente. He tenido el privilegio, ¿no?, de incluso meternos en temas que yo sé que poco a poco va a ir cogiendo confianza. Las redes no es la principal plataforma. Las personas de la generación de Luis escriben libros, pero este lenguaje de las redes es un lenguaje muy millennial. Pero tengo que decir que Luis ha sido la persona de esta generación que más me ha impresionado cómo maneja el diálogo de la televisión. Y es que Luis es experto en eso. Acuérdense que Luis fue de los principales impulsores, de los principales gestores de los medios en Cuba. La CMQ, él tenía decenas de medios bajo su mando, bajo su tutela en Cuba. Y precisamente una de las cosas que más decepcionó a Luis Conte en Cuba fue precisamente cuando viene la ofensiva contra los medios, contra la verdad, contra los programas donde la gente expresaba lo que sentía. Y de horas muy tempranas fue una de las personas que entonces dijo: no, si esto no es por la verdad, si esto no es por el humanismo, si esto no es por la fe, si esto no es por la justicia, yo en esto no estoy. Y le hizo la guerra hasta el día de hoy a Fidel Castro y al comunismo en cada uno de los países donde pudo movilizar las fuerzas vivas de una Cuba libre. Movilizó, a todo el que pudo, que intentó alertarlo contra lo que iba a pasar. Y es una persona que tenemos un gran honor y un privilegio de estarlo escuchando de su propia voz. Así que lo invitaremos todas las veces que sea necesario para disfrutarlo. Yo, por culpa de ese mismo sistema comunista, no tengo a mis abuelos cerca, que fueron los que me criaron. Y cuando escucho a Luis y escucho a personas y a caballeros como él, me transporto y es como si estuviera escuchando a mis abuelos, y lo hago con la devoción y el cariño inimaginable que tengo deseos de escucharlos. Yo creo que los jóvenes de hoy deberíamos regalarnos más escuchar a nuestros abuelos, sus aciertos y sus desaciertos, sus pasiones, las causas que los movieron,
y podemos entender mejor de dónde venimos, cómo llegamos a este punto. Y ojalá que utilizar toda esa experiencia para mejorar el futuro, para poder dar pasos diferentes y no solamente hacer realidad nuestros sueños y los de nuestros hijos. En cierta medida estaremos haciendo realidad también los sueños de ellos, porque por lo que ellos lucharon, todavía está por hacer.